En el siguiente podcast, el caso del nieto asesino. Como profesor, el doctor Andrés Bernardo Contreras Melo. Estudiante, José Joaquín Rodríguez Ortega, del grupo 202 del programa de Derecho Virtual de la Fundación Universitaria del Área Andina en la asignatura de Filosofía del Derecho desde Pitalito, Huila, Colombia. En la ciudad de Pitalito, a los 12 días del mes de agosto del año 24, procede la Sala del Tribunal Supremo a conocer y fallar el caso que corresponde a esta, denominado el nieto asesino. Intervienen el señor procurador, los integrantes de la honorable sala, el doctor Tomás, el doctor Hans y el tercer juez, cuyo nombre no aparece por un error involuntario de quien fotocopió el expediente. El nieto asesino se halla representado por los doctores Luis Alfredo Paladines y Antonio Ricaurte, con cédula y tarjetas ya aportadas al proceso. Como estudiante del programa de Derecho Virtual de la Universidad del Área Andina, realizo un esfuerzo por narrar el caso. El problema jurídico: determinar si tenía o no derecho a cobrar la herencia de su abuelo en el testamento aparentemente legal. Las leyes vigentes no prevén excepción alguna para el caso de que el sucesor diera muerte a su testador. Intervención de la justicia en el caso concreto. El señor juez que conoció el caso no aprobó la herencia testada por el abuelo al nieto asesino, quien le quitó la vida en forma intencional, según las pruebas aportadas para adelantar el trámite sucesoral. El señor procurador considera que el nieto no tiene derecho a recibir la herencia. El nieto asesino ha sido juzgado y condenado penalmente por asesinar a su abuelo y pasará el resto de la vida en la cárcel por este delito. Los integrantes de este excelentísimo tribunal: el señor juez Tomás. Nos reunimos para determinar si un hombre que ha cometido un hecho aberrante puede hacer valer su derecho que tiene origen en tan grave falta, independientemente del valor o disvalor moral que merezca la conducta de asesinar a su abuelo. Se debe determinar a quién corresponde recibir la herencia que el muerto dispusiera mediante testamento. Es perfectamente jurídico vigente que el asesino de su abuelo pueda cobrar la herencia, aunque el crimen haya sido cometido para acelerar el suceso. No existe ninguna excepción en las leyes testamentarias y el testamento ha sido realizado de acuerdo a las normas. Colegas, creo que nuestra obligación es determinar la absurda concepción del derecho que encierra la tesis de los abogados del nieto asesino. Estamos frente a un sistema jurídico que cada vez un grupo logra imponer cierto conjunto de normas en determinada sociedad, cuenta con la fuerza suficiente para ejercerlo y cumplir cualquiera que sea el valor moral de estas normas. En el lema "la ley es la ley", nos han enseñado que por encima de las normas dictadas por los hombres hay principios morales universalmente válidos e inmutables que establecen criterios de justicia y derechos fundamentales que forman parte de la naturaleza humana. Borino y Ayazo en el 2002 así lo expresaron. Este conjunto de principios conforman el derecho natural y contradicen que el nieto no tenga derecho a la herencia. Por eso debemos rechazar la solicitud de los abogados. El señor juez
Hans Ortiz. Comparto las valoraciones morales que el distinguido juez ha hecho a los actos sometidos a consideración. Tales hechos son aberrantes del comportamiento humano y los juicios morales, incluso los que acabo de formular, son relativos y subjetivos. Los historiadores, sociólogos y antropólogos han mostrado cómo han variado y varían las pautas morales en la sociedad y en la historia. Lo que en un pueblo, en una época consideraban abominable, otro y en una época o lugar diferente lo pueden juzgar como un hecho razonable. Los redactores del Código Civil consideran la última voluntad del testador, aun cuando en ella se favorezca a su propio asesino. Somos jueces, no políticos, ni moralistas, y como tal debemos juzgar con normas jurídicas. Son las normas las que establecen lo legítimo y lo ilegítimo, lo permisible y lo punible. La existencia de normas jurídicas implica la obligatoriedad de la conducta que ellas prescriben y la legitimidad de sus actos. Debemos aceptar la tesis de los abogados del nieto asesino jurídicamente. Es legítimo conocer el derecho de la herencia para el nieto, ya que fue condenado. En la parte penal no podemos agregar a esa conducta otra no establecida en el momento de cometer el delito. El principio de nullum crimen nulla pena sine nos impide sancionar al nieto con la pérdida de sus derechos patrimoniales, sanción no establecida en las normas jurídicas. Así lo establece Ayazo en el año 2002. Voto por hacer lugar a la sociedad de los abogados del nieto asesino, declarando que tiene derecho a reclamar la herencia de su abuelo le haya dejado en el testamento. El voto del tercer juez que llega y que reemplaza al que por error no figura en el expediente. ¿Qué posición presumo como integrante del ilustre tribunal? ¿Cuáles son los argumentos que considero frente a mis colegas como fundamento el voto que apoya mi decisión? Voto como juez integrante del tribunal. Los votos y argumentos de mis colegas, como el del señor procurador, son ajustados a derecho por los enunciados expresados en las argumentaciones de que trata un hecho conocido y reglamentado por el derecho civil, régimen testamentario. El nieto asesino ha causado un crimen al asesinar a su abuelo para tener más rápido la herencia. El crimen horrendo cometido tiene consecuencias y sanciones. En materia penal ya ha sido condenado a la cárcel para el resto de su vida. En relación con la herencia que reclama procedente del testamento del abuelo, no será beneficiado con la herencia por cuanto un crimen cometido con el asesino, con el asesinato de su abuelo, es decir, quitarle el derecho a la vida, jamás podrá ser beneficiado con la herencia asignada en el testamento. El respeto a las normas en un Estado social de derecho, como es el caso de nuestra querida Colombia, un hecho que hace mucho se ha mejorado y se hace grandioso lo que se ha logrado, pero son aún muchas las tareas que debemos realizar para evitar que un grupo de poder y con la fuerza haga cumplir las normas. Los derechos fundamentales y sociales de la comunidad y del individuo serán cada vez más visibles. Este es un ejercicio y su presentación es excelente. No solamente en el caso del testamento se puede estar presentando este tipo de asesinato, también se presenta en el caso de los seguros, en el caso de las herencias anunciadas y testadas
para aligerar su proceso de adjudicación. Es muy difícil la tarea de ser juez. Agradecimiento al profesor y a todas las personas que han intervenido en este ejercicio.